Ahora esto es bastante simple, solo tengo que ver a qué ruta está apuntando el formulario, que en este caso apunta a login por medio de post. Entonces en las rutas yo voy a buscar en las rutas de autenticación la ruta login por post y me dice que está ejecutando el método store de este controlador de aquí. Entonces voy hacia ese controlador, teniendo cuidado de no ir a la carpeta de vendor. Este código de aquí es el que se ejecuta cuando yo aquí realizo el envío de la solicitud. Vemos que primero recibe una solicitud de tipo login request, ejecuta el método authenticate, ejecuta el método regenerar del método sesión de la solicitud que acabo de recibir y luego me redirige a la ruta de dashboard pasándole un parámetro nombrado, que en este caso es absolute, que sirve para saltarme un parámetro, que en este caso me estoy saltando el parámetro parameters, que es un array, y directamente le paso absolute. Esto de los parámetros nombrados está desde la versión 8 de PHP. Ahora necesito cambiar la lógica del método store. Lo primero que voy a hacer es ir a login request para buscar dónde están definidas las reglas, que deben estar por aquí. Aquí están. Entonces voy a agregar aquí la nueva regla para el nuevo input que acabo de agregar, que en este caso es el de periodo. Bueno, ahora lo que necesito es hacer uso del valor del año, que me va a permitir armar el nombre de la base de datos antes de realizar el proceso de autenticación. Como ese nombre tiene un prefijo en el archivo .env que contiene la información del entorno, puedo crear una nueva variable. Le voy a poner, no puedo ponerle dbPrefix porque esa ya existe, dbComPrefix, eso es, y le voy a poner que es igual a multi-bajo, que es el prefijo que van a tener todas las bases de datos, y cuando necesite hacer una modificación solo necesite cambiar el archivo de entorno. Ahora ya puedo armar el nombre de la base de datos, que es dbName, tomando del archivo de entorno bueno, vamos a coger el nombre de aquí, vamos a copiarlo, lo pegamos aquí y concatenamos con lo que ingresó en este caso el usuario, que es 20, el prefijo del año, y luego interpolando cadenas voy a agregar el valor del año que está pasando por parte de la solicitud. Ahora, ¿qué va a pasar si es que esa base de datos no existe? Necesito verificar que exista antes de cualquier cosa. Entonces lo que voy a hacer es arrojar una excepción, sí, pero para esto vamos a crear un helper de Laravel que nos va a permitir reutilizar código y revisar si es que esa base de datos existe. Ahora, para crear el helper tenemos dos opciones. La primera es, bueno, por ejemplo, el dd es un ejemplo de un helper que es universal, y otra forma es creando una carpeta helpers dentro de app. En este caso, bueno, el archivo de helpers va a contener todas las funciones que necesite yo universalmente en la aplicación. Por ejemplo, si yo busco helpers Laravel, tengo por aquí está, para crear un solo archivo que va a tener acceso universal toda la aplicación a las funciones que yo declara ahí. Estas funciones no van a estar dentro de una clase como tal. Pero si yo sé que la aplicación puede escalar y voy a tener demasiados helpers, entonces voy a crear una carpeta dentro de app que se llame helpers, y estas sí van a contener clases con métodos estáticos que van a estar separados. Por ejemplo, en este caso le vamos a poner databasehelper.php, y aquí no necesitamos registrar. Por ejemplo, este archivo por aquí tengo que registrarlo en Composer para que cargue esas funciones, pero en este caso no tengo que registrarlo porque va a hacer el llamado directamente desde la clase. Primero creamos el namespace, app helpers, class database helper, y aquí puedo escribir una función estática, por ejemplo public static function database exist, que me va a devolver un booleano. Ahora vamos a escribir el parámetro que va a recibir, que es una cadena con el nombre de la base de datos que quiero verificar si es que existe o no, y tengo que devolver algo. El error que me sale ahí es porque no estoy devolviendo un booleano, así que vamos a revisar si ese texto que está aquí existe o no.
Vamos a cerrar todo y vamos a empezar por escribir un try catch. Esto va a utilizar config, que es la fachada que nos permite obtener información de la configuración, y definir también. Vamos a utilizar set para pasar el nombre de la base de datos de la conexión dinámica. Esto es temporal. No se va a quedar persistente en la configuración esta definición que yo estoy dando, este setter. La próxima vez que yo realice una solicitud voy a ir a configuración database y va a tomar el nombre que está ahí, que en este caso pues está vacío. Esto nos sirve en este caso porque por cada solicitud, si quiere cambiar de base de datos, puedo revisar directamente lo que colocaron. Bueno, vamos a colocar database connections. La conexión se llama dynamic y queremos pasarle el database name. Porque aquí yo puedo ver que la conexión dinámica tiene su database y estoy dentro de connections y este archivo es database, entonces ahí tengo todo ese texto, es prácticamente la ruta pero con puntos. Ahora vamos a definir el valor, que en este caso pues es el mismo valor que tenemos como parámetro, la cadena de dbName, y para saber si es que existe vamos a hacer uso de la fachada de db con el método connection. Vamos a ejecutar para la conexión dinámica el método getPDO. Si esto no funciona, va a lanzar una excepción y significa que algo está fallando y significa pues que la base de datos no existe. Agregamos esa fachada, esa fachada, y finalmente ya tenemos que retornar true. Si todo el proceso funcionó, significa que va a retornar true. Y si no, pues va a retornar false en caso de que haya habido una excepción. Aquí podemos cambiar para que busque caché una excepción que nos va a lanzar database exception en caso de que falle el getPDO. Borro esa línea. No necesitaría el parámetro si borro esa línea, pero voy a loguear ese error. Entonces lo voy a poner, vamos a poner th getMessage para tener en log el mensaje del error que me haya lanzado. Ahora que ya tengo el helper, puedo ir a mi archivo de aquí y continuar con cómo estoy gestionando el método en el controlador. Aquí vamos a poner la condición en ese try-if, que va a ser lo que me devuelva el método dentro de database helper, el método database exist, con el nombre de la base que pasó el usuario. Me va a lanzar un error de validación para que se muestre en la parte de la vista de login, pues en el formulario de login, importando desde Illuminate Validation, y tenemos que pasarle un mensaje, en este caso un array. Le vamos a decir que para el parámetro year, que es el año, va a arrojar un error, pero no vamos a ponerlo en español, vamos a poner a través del Laravel una, llamémosle constante de idioma, que va a decir la base de datos no existe, o sea, the selected database does not exist. Que no sé si es que es con ese o no. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, una vez que haya regenerado la sesión, necesito que se almacene el nombre de la base de datos en algún lado, porque aquí sí aparece, pero una vez que ya se hace la prueba de aquí, vuelve a config database, que acordémonos que está vacío en este momento. Por ejemplo, pasa 2023 aquí. Ahí todavía tiene todo, sale de ahí y vuelve al nombre de aquí, que en este caso es nada. Entonces necesito sí o sí guardar ese nombre, guardar el periodo o el nombre de la base de datos para las veces que necesite algo. Así que vamos a guardar ese nombre en sesión. Es por eso que yo tengo una base de datos principal que va a contener usuarios, sesiones, permisos, todo lo que necesite que sea persistente independientemente de la base a la que yo me esté conectando. Dependiendo del valor que yo le ingrese aquí, voy a escoger nuevamente esa base de datos, es decir, voy a volver a definir. En este caso le pongo selectedDB y le paso el nombre que me pasó. Simplemente le estoy diciendo que en la variable de sesión selectedDB me almacene el nombre de la base de datos que acabo de armar dentro de la solicitud, bueno, del método del controlador. Y así yo puedo acceder desde cualquier parte de la aplicación a través de esa variable de sesión. Ahora vamos a probar el formulario de login, no le paso nada, me dice que es requerido, entonces le paso un valor, me dice que el campo de año es obligatorio.
¿Por qué? Bueno, voy a revisar. Bueno, ya encontré el error, no era nada del código, sino que aquí yo escribí MAME en lugar de name y ahí sí pues está llegando el campo a la solicitud. Voy a volver a agregar lo que borré. Ya con eso, bueno, en este caso me dice que debe ser mayor que 2. Ese max no debe ser porque como es numérico le toma que sea mayor que 2, no sé qué. Ahí sí, ya me sale toda la información que imprimí en el DD. Quito este DD de aquí. Ya con esto debería funcionar. Inicio sesión, nada ha cambiado, pero esa variable ya está almacenada en sesión. Bueno, ahora para verificar si es que eso sí está funcionando, es decir, si se está almacenando, podría irme a la parte de la vista aquí en el dashboard y decirle que aquí aparte de has iniciado sesión, imprimir session y obtener el valor selected db para ver si funciona. Vamos a ingresar 2026, 27. Bueno, aquí hay un error porque me está dejando pasar, pero esto debería ser no existe. Si no existe, lánzame el error. Aquí me faltaba agregar el invertidor de la condicional. Bueno, ahí sí, coloco, le doy iniciar. Me dice que la base seleccionada no está. Ajá, ahí ingreso con 24. No existe la base todavía creada. Voy a crearla.